Bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato saludarles cariñosamente con un gran abrazo. Seguimos conversando acerca de este Saulo o Pablo, un personaje realmente extraordinario. Este cambio que se produce, quizá el nombre de alguna manera también tiene algún significado, aunque hay discusiones en relación a que siempre fue Saulo y siempre fue Pablo, pero normalmente nosotros nos encontramos que cuando entró en su ministerio prácticamente es el nombre de Pablo el que se registra, y quizá la característica principal es que el Pablo tenía que tratar con personas que no eran justamente judías. Exactamente, por eso que él usaba un nombre gentil también. Gentil. Ahora, nuevamente tomamos el libro de Hechos, capítulo 9 en adelante, pero ya vimos en relación a los rasgos de su carácter, cómo era impulsivo, que llevaba adelante lo que se proponía y lo que estaba convencido lo llevaba adelante. Pero aquí nos encontramos ahora este cambio que se produce en la historia de la conversión de Pablo. ¿Cómo lo relata Lucas? ¿Cómo lo relata? Sigo pensando que Lucas se acercó muchas veces a Pablo y le dijo: cuéntame otra vez tu conversión, porque tengo que dejarlo escrito para las generaciones futuras. Dice él, más yendo, recuerda tú que él iba con cartas, con autoridad, que le habían delegado para hacer un trabajo humano, pero Dios le va a entregar otras cartas para hacer un trabajo divino. Y en ese camino se encontró nada menos con el que él estaba persiguiendo. Versículo 3 dice: más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. ¿Qué te parece en esta conversión? Hay varios antecedentes que quizás las hemos repasado, conversado en más de una oportunidad, pero me vuelven a aparecer como nuevos algunos antecedentes. Este hecho del llamado del Señor, fíjate, y la respuesta de Pablo. El Señor tiene que haber visto el corazón de Saulo. Era un hombre sincero, un hombre que vivía lo que creía. Entonces el Señor vio que todo lo que él había hecho era por celo, por eso que había dentro de él, que lo impulsaba a ser celoso en las cosas del Señor. Por eso que el Señor lo llama para que ahora él tome el verdadero camino y predique el verdadero evangelio. Entonces creo que aquí nosotros podemos identificarnos con Saulo. ¿Cuántas veces o cuántos de nosotros anduvimos en caminos extraviados? A lo mejor creíamos estar en la verdad y estábamos equivocados. Y el Señor nos llamó en un momento, quizás no en la forma tan dramática como sucedió con Saulo, pero nos llamó. Y ahora, tenemos que agradecer por eso. Claro, en este llamado el Señor hace una conversación muy personal con Pablo, porque si uno lee un poquito más adelante, dice que los que estaban allí en realidad escucharon la voz, pero no entendieron nada de lo que estaba pasando, más sin ver a nadie. Pero sí Pablo estaba viendo con los ojos ya de la fe que había un Jesús que le estaba diciendo: me estás persiguiendo a mí, a ese que tú amas, al Mesías, al Cristo, no sé. Esa conversación fue tan íntima que él enseguida dijo: ¿qué quieres que yo haga? Estoy equivocado. Aquí se muestra una faceta de Pablo que es quizás la que nosotros deberíamos pedir al Espíritu Santo, que nos haga, que nos convenza, que nos cambie, para aceptar la condición. Sí. Porque acuérdate, va con cartas, era un personaje importante. Correcto. Pero ¿sabes una cosa? Nosotros podemos ver que tampoco le fue tan fácil, porque recordemos que cuando él llegó a Damasco, él estuvo varios días, 3 días, justo, estuvo 3 días en ayuno. O sea, no es un asunto de que él en el momento se levantó y dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Desde este momento yo soy cristiano. No, claro. Porque él tuvo que luchar contra el conocimiento que tenía, porque tuvo que aceptar
que aquellos que él consideraba tan ignorantes, aquellos que estaban echando a perder la religión, eran los que estaban en lo cierto, los que tenían la razón. Y lo que tenían que enseñarle. Él era el que estaba equivocado. Claro, porque el Señor le dijo, mira, levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Por qué no se lo dijo enseguida el Señor? No tenía la capacidad para hacerlo. Claro que podía haberle revelado todo su ministerio, pero le dijo, hay personas allí, y como tú decías, a las cuales tú consideras que están mal en el camino, que están equivocados, esos te van a enseñar a ti a hacer lo correcto de aquí en adelante. Y él fue humilde en ese sentido, y siguiendo sus tradiciones, y aquí aparece nuevamente ese fariseo, ¿no es cierto? 3 días con ayuno y oración, ni agua se sirvió, para ver en qué momento se le decía qué tenía que hacer. Para él fue un trauma muy fuerte, pero Dios trata a las personas de acuerdo a cómo pueden cambiar. A cada uno se les acerca de una manera diferente, y Pablo tenía que ser así, porque bajo sus convicciones, su forma, eso que tenía de atrevido, ¿no es cierto? Él trabajaba diligentemente por lo que creía, ¿eh? Claro. Estaba dedicado a eso, dedicado con mente y corazón. Y bueno, nosotros tenemos que la labor de Pablo todavía tiene resultados, todavía Pablo está sembrando, podríamos decirlo así, a través de las palabras inspiradas, que las Sagradas Escrituras, todo lo que él escribió, inspirado por el Espíritu Santo, llega a mentes y corazones, y mucha gente se convierte al Señor precisamente por este instrumento que el Señor utilizó. Y aquí, en esto, en la vida de Pablo, en la labor de Pablo, podemos ver cómo las palabras que él pronunció, los escritos, lo que él escribió, abrió los ojos a mucha gente, ¿eh? Hizo que Jesús y Dios fuesen reales, presentes, activos, atrayentes ante la gente. Además, llevó a pasar a muchos, y creo que nosotros podemos contarnos entre ellos, de pasar de las tinieblas a la luz, volvernos del poder del enemigo a Dios, recibir el perdón de nuestros pecados y recibir un lugar entre los santificados. Bueno, lo que tú dices está magistralmente registrado en Hechos 26:18, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mira qué extraordinario el ministerio que le entrega el Señor a Pablo, y él lo cumplió a cabalidad. Un hombre extraordinario que dio su vida. Incluso en algún momento él dice, recibí 40 azotes menos 1, y no le dieron más porque la ley no lo permitía. Lo dejaron como muerto, pero él siguió cumpliendo. Fue apedreado, y él cumplió su misión. Amables oyentes, gracias por la atención de este día, que el Señor los bendiga. Si alguien le preguntara cómo es su propia experiencia con Jesús, ¿qué me puede decir acerca de él? ¿Usted qué le diría? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.